Pues hermanitos, bienvenidos a esta reunión de iglesia donde tenemos un tiempo de estudio de la Biblia. Como ustedes saben, vamos a empezar con una serie nueva de enseñanzas todos los jueves que tiene que ver con las parábolas de Jesús, que ahorita se va a poner ahí en pantalla. Jesús, conocido como uno de los títulos que se le ponía a Jesús, como era maestro, el maestro por excelencia, el predicador más elocuente, más atinado, más acertado, Jesucristo. De hecho, las personas en algún momento después de escuchar su enseñanza decían y se admiraban ¿de qué? De su enseñanza, de su doctrina. En algún momento Jesús también, cuando vio a muchas personas, ¿se acuerdan de por ahí en Mateo capítulo 6, en Marcos capítulo 6? Se nos narra que había mucha gente y Jesús veía como que fueran ovejas sin pastor. Y dice que tuvo compasión de ellas. ¿Y qué es lo que hizo en acto seguido? Les enseñó la palabra. Porque para Jesús un acto de misericordia, un acto de compasión es enseñar a las personas. Y lo que vamos a hacer nosotros es precisamente eso, hermanos, considerar parte de las enseñanzas de Jesús, contenida a través de parábolas. Las parábolas. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos leído las parábolas, ¿verdad? Pero que también creo que aquellas personas que no son cristianas han escuchado parábolas. ¿Cómo qué parábolas vienen a su mente que son muy famosas o conocidas tanto por cristianos o por no cristianos? ¿Cómo qué parábolas, hermanitos? El hijo pródigo, el sembrador, la oveja perdida, la moneda perdida. Creo que también está por ahí la de el buen samaritano, ¿no? ¿Cuántas veces no escuchan a las personas decir, ese es un buen samaritano? Y a veces ni siquiera saben por qué dicen eso, ¿no? Creo que estamos en un terreno en que la gente ha escuchado algo de las parábolas y es a través de las parábolas donde nosotros vamos a poder aprender a conocer, a entender el corazón del Padre. Porque si Jesús, al ver a las personas que estaban sin pastor, como ovejas sin pastor, tuvo compasión de ellas, se compadeció en su corazón por ellas y les enseñó, entonces a través de las parábolas podemos entender el corazón de Dios, el corazón del Padre, a través de la persona de Jesucristo. Por lo tanto, las parábolas no son una historia meramente moralista. Tratan de cosas morales, por supuesto, pero va mucho más allá de eso. Las parábolas de Jesús no son como una historia digna de hacer para Disney, porque Disney presenta historias morales y muy bonitas, ¿no? Pero las parábolas de Jesús son más trascendentes, van a un punto aún mayor. Lo que vamos a hacer entonces, hermanos, hermanas, a través de estos jueves, es estudiar precisamente estas palabras de Jesús que expresan el corazón de Dios a través de las parábolas. Y el día de hoy, únicamente lo que vamos a hacer es una pequeña introducción a las parábolas, ¿ok? Una pequeña introducción. Y qué bueno, hermanos, que así iniciemos el año 2024, como aquella mujer, María, que eligió la mejor parte, porque ¿dónde estaba? A los pies de la enseñanza de Jesús. Y lo que vamos a hacer, hermanos, es precisamente eso, ponernos a los pies de las enseñanzas de Jesús y pedir a Dios que nos ayude. Acompáñame a hacer una pequeña oración antes de empezar con todo esto. Señor, estamos delante de tu presencia, Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu palabra, de tu ley, Señor. Que en la medida que somos expuestos, Señor, en estos jueves a estas enseñanzas de las parábolas, Señor, puedas transformar nuestros corazones, puedas alentarnos, puedas exhortarnos, Señor, puedas hacer aquello, Señor, para lo que tu palabra ha sido enviada. Bendice a mis hermanos, a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Introducción a las parábolas. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Si estamos viendo las parábolas, preguntémonos, yo quiero preguntarles a ustedes y que me puedan decir qué significa la parábola. ¿Alguien? ¿Alguien quiere participar? Porque esta es una escuela. Axel. Un mensaje parecido a lo que realmente debería o está exponiendo el docente. A ver, otra vez. Un mensaje similar a lo que realmente está explicando el mensajero. Un mensaje similar a lo que está explicando el mensajero.
Ok. ¿Alguien más que quiera decir qué es una parábola? Porque pues, todos sabemos o hemos escuchado las parábolas, ¿no? ¿Qué es una parábola, hermanitos? Un recurso didáctico. Muy bien, Hetza. Algo similar. Ejemplificar una verdad con personajes. Ok, a través de una historia se ejemplifica una verdad. Muy bien, muy bien. Miren cómo lo dice la Real Academia Española, un diccionario, en la siguiente diapositiva, Dieguito. Y dice así, literalmente, este diccionario: una narración de un suceso fingido de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. La parábola entonces es un recurso literario, valioso a través de maestros que tratan de enseñar una realidad y hacerla más comprensible a la audiencia, un recurso pedagógico. Entonces, en la Biblia también tenemos ese recurso pedagógico, ese recurso literario, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Un punto para quien me diga al menos una parábola del Antiguo Testamento, porque aquí vamos a calificar después todo, ¿no? ¿Gloria? Cuando le dice Dios que busque una esposa. Esa es una muy padre parábola que de hecho la ejemplifica el mismo Oseas, ¿no? ¿Axel? La de la oveja cuando está hablando con David, y la profeta. Exacto. Natán, ¿se acuerdan? Cómo tanto con Oseas está ayudando al pueblo de Dios a entender una realidad que quizás ellos no habían visto. Y lo mismo pasó con el profeta Natán, que Natán narra una historia para que David pueda entender una realidad que él quizás no había prestado atención o había olvidado, etcétera, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, hermanos, también tenemos parábolas. Precisamente vamos a estudiar las parábolas de Jesús. Siguiente diapositiva. En la Biblia, la palabra parábola la vamos a encontrar en el griego como parábole. No sé si así se dice, pero aquí tenemos al experto en griego. Parábole. Todas las veces que diga parábola, significa, bueno, está la palabra en griego parábole. Y al menos la tenemos 50 veces en el Nuevo Testamento. Como está ahí, tenemos 17 veces en Mateo, 13 veces en Marcos, en Lucas 18 veces y en Hebreos 2 veces que se usa de forma un tanto ajena a los evangelios. Pero tenemos esa palabra. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de veces que se ocupan las parábolas, ¿dónde se ocupan? En los evangelios. Y precisamente es Jesús como el maestro que enseña a través de parábolas. Una de las maneras por excelencia que usa Jesús para enseñar es a través de parábolas, hermanos. Aquí tenemos todo esto. Entonces, avancemos a un poquito mirar la etimología de la palabra en la siguiente diapositiva, porque la palabra parábole, de donde viene la palabra parábola, está compuesta de dos raíces griegas. La primera es para, que significa como poner al lado, junto a, y vole, que significa arrojar, lanzar o echar, es decir, es algo que se ha puesto junto a algo, que se ha lanzado, que se ha colocado ahí. La palabra, por ejemplo, para, la ocupamos nosotros con otras palabras, por ejemplo, paramédico. Si decimos que para es al lado de o junto a, ¿qué significaría paramédico? Uno que está junto al médico. ¿Se dan cuenta? O parásito, para es junto, la parte de cito es de la comida, algo que es colocado junto a la comida. Por eso decimos que estas cosas tienen parásitos. O eres un parásito porque te estás alimentando de esto, ¿no? Estás junto a esto. Entonces, así se ocupa la palabra parábola. Es algo que está junto a, que es arrojado a. Así que podríamos decir que la palabra parábole es una palabra con la intención de colocar en comparación una cosa con esa finalidad de comparar dos cosas. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien, hermanitos? Si van teniendo alguna pregunta, alguna duda, por favor, no duden en decirlo. Entonces, vamos a ver un texto en la Biblia para ejemplificar este principio. Acompáñenme a Marcos 4:30. Mientras lo buscas, déjame leerte lo que está ahí en pantalla en la siguiente diapositiva, Dieguito. Ahí dice: como hemos dicho, la parábola es una historia que se pone al lado de una realidad con el propósito de enseñar
a través de la comparación y el símil. Subrayemos en nuestra mente comparación. Miremos un texto, Marcos 4, 30 al 31, que va a estar ahí en pantalla. Marcos 4, 30 y 31. Le voy a pedir a Israel Olivares que si lo puede leer fuertemente. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. ¿Se dan cuenta la idea de comparar? Jesús quiere poder enseñar acerca del reino de Dios y entonces empieza a pensar alguna historia, una parábola para poder comparar esa realidad con otra realidad que era conocida por ellos, en este caso el grano de mostaza. Entonces, ahí tenemos nuestra palabra parábola. Siguiente diapositiva. Por lo tanto, la parábola es poner lo conocido. ¿Qué era lo conocido en esta parábola? La semilla. Era poner lo conocido enseguida de lo desconocido, el reino de Dios, de tal forma que se pueda aprender. En una parábola se utiliza algo conocido para enseñar una verdad espiritual. Por eso es que las parábolas son muy importantes, porque para la audiencia inmediatamente a ellos venía una imagen, la semilla de mostaza. Y ya tenían en su mente esa semilla y se explicaba cosas con esta historia y era tan penetrante esta enseñanza que por eso las tenemos registradas en la tradición a través de los escritos de la Biblia, ¿no? Entonces, poner lo conocido enseguida de lo desconocido de tal forma que podamos aprender. Esto es lo que ocupa Jesús como su recurso de enseñanza. Por eso es que cuando dice la Biblia, ¿a qué compararé el reino de los cielos? Es como la levadura. No significa que el reino de los cielos es como la levadura, sino que el reino de los cielos se asemeja a lo que sucede con la levadura cuando se combina con la harina. Y entonces se explica. Por eso es que decimos que es una comparación. Por lo general, en el Nuevo Testamento, hermanos, hermanas, normalmente muchas parábolas son una porción de texto largo, grande, pero también tenemos porciones de texto un poco pequeñas. Miremos un ejemplo, no está en la diapositiva. Acompáñenme a Mateo 15. Entonces, Mateo 15, versículo 15. ¿Lo tenemos? Amén. Se los leo. Dice Mateo 15:15. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. ¿Cuál es esa parábola de la que están hablando los discípulos? Vean algunos pasajes hacia atrás. ¿Pueden buscarla? ¿Pueden encontrarla? ¿Cuál es la parábola? ¿Mande? Ajá, exactamente, ahí está, mira, fíjese, Mateo 15, 10 al 11. Y llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Después dicen unas cositas más, y después los discípulos dicen, ellos entendieron que esto era como una parábola, y después Jesús en los versículos 16 al 20 explica esto que acaba de decir. ¿Qué es lo que dice en los versículos 16 al 20, hermanitos? Algunos pasajes de ahí. También vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la alacena? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Gracias. ¿Se dan cuenta entonces que Jesús explica lo que está contenido en el versículo 10 y 11? ¿Qué es lo que contamina al hombre? No es lo que contamina al hombre lo que entra de afuera, sino lo que sale de adentro, y lo explica. ¿Ok? Entonces la parábola, lo que hemos dicho hasta ahorita es de que pareciera en muchos casos ser una narración larga, pero a veces puede ser breve, porque lo que acabamos de decir en el versículo 11 es pequeño, la parábola que está ahí. Hagamos entonces un pequeño resumen, hermanitos. Siguiente diapositiva. Lo que hemos dicho hasta ahorita es de que una parábola es una historia normalmente larga, pero no siempre.
¿Ok? Por ejemplo, en la Biblia tenemos una parábola larga compuesta por 3 secciones en Lucas 15, donde habla de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Y todos forman parte de una grande parábola. ¿Ok? Entonces, ¿qué más hemos dicho? Que en la parábola hay un elemento de comparación, de símil. Se trata de que podamos entender que hay una comparación de lo que se está diciendo a una realidad mayor. Y en la parábola también hay una lección espiritual profunda. No solamente está algo por decir, sino que hay algo profundo que se quiere comunicar que era antes desconocido. ¿Ok? Entonces tenemos que es una historia un poco larga, tenemos un elemento de comparación y que se menciona una lección espiritual profunda. Muy bien. Quiero que te quedes con la siguiente definición en la siguiente diapositiva. ¿Qué es una parábola? Ahí se la pueden escribir si quieres, es de examen. Una parábola es una ilustración narrativa sencilla e ingeniosa que ilumina una lección espiritual profunda. Una parábola es una ilustración narrativa, es una historia sencilla e ingeniosa. Lo que trata es de que cautivar a la mente de las personas con las realidades que ellos conocen y contemplan, pero que esto va a servir para iluminar una lección espiritual. Esta definición no es mía, es de John MacArthur, para que vean que no siempre todo lo que dice John MacArthur es malo. Entonces esta es de John MacArthur. Anótenla, eso es una parábola. Es algo muy sencillo ahí. Muy bien, hemos visto un poquito acerca de la definición de la parábola. Ahora vamos a ver acerca, siguiente diapositiva, del por qué Jesús usó parábolas, habló con parábolas, el propósito de por qué Jesús habló con parábolas. Hemos dicho que la parábola se dice para que la gente pueda entender una verdad que no conocía antes, ¿verdad? Para eso está la parábola. Pero en la Biblia tenemos un texto un tanto conflictivo que nos dice algo un poquito diferente. Fíjense lo que dice este texto. Acompáñenme a Marcos 4, 10 al 12. Marcos 4, 10 al 12 en la siguiente diapositiva. Marcos 4, 10 al 12. ¿Lo tenemos? Si no, va a estar ahí en pantalla. Se los leo. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, hablando de la del sembrador. Y les dijo a los discípulos, a vosotros, los discípulos, os es dado a saber el misterio del reino de Dios. Acerca de la parábola, ¿verdad? El significado de la parábola. Mas a los que están afuera, los que están fuera, significa los que no están con nosotros, los que no están siguiéndome, los que no han venido a mí, por parábolas todas las cosas. Yo les voy a enseñar a ellos por parábolas todas las cosas. ¿Ok? Y el versículo 12 es el texto un tanto conflictivo. ¿Por qué Jesús les habla en parábolas? Versículo 12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. ¿Cómo? ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué es lo que podemos entender en esa expresión? Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. ¿Qué significa eso? ¿O qué les suena a eso? ¿Que les hablan la palabra para que no entiendan? ¿Algo que decir, Axel? Sí, bueno, lo que yo entiendo es que Jesús está poniendo en juicio a las personas que están escuchando. No las está alejando del mensaje, sino yo sí quiero que escuchen, pero no van a entender absolutamente nada. No les voy a permitir ver ese reino espiritual. Pero Jesús quiere que sí lo conozcan. Sí. Pero pareciera ser como que está diciendo, pero les digo para que no lo entiendan y lo conozcan, hermanito. Yo creo que también algo que quería Jesús hacer es que profundizaran un poquito más en lo que él estaba diciendo, que trataran de pensar, Exacto. entender qué quiso decir con esto y un poquito. Exacto, por ahí vamos. Fíjense, aún se pone más intenso el asunto, porque ¿qué continúa diciendo? Les voy a hablar en parábolas, en la última parte, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. O sea, te hablan parábolas
para que no te conviertas y no te sean perdonados tus pecados. ¿No parece un tanto conflictivo esa declaración? Sin duda, vamos a ver un poquito eso. Pero quiero que vean que aquí hay un tema, aparentemente que Jesús está diciendo, hay algo que quiero que entiendan, pero también hay algo de misterio que le estoy ocultando a ellos. Vamos a ver un poquito todo eso. Entonces, la pregunta es, ¿Jesús buscaba ser claro y que pudieran entender sus enseñanzas a través de las parábolas? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Y creo que es una respuesta más apropiada. Sí en un sentido, no en otro sentido. ¿Ok? Entonces, hermanitos, ¿qué hacemos con este conflicto, este aparente conflicto de que Jesús pareciera ser que no quiere ser entendido? Tenemos que recordar principios más generales. Por ejemplo, hermanos, Dios quiere que el ser humano pueda entender a Dios, conocer a Dios, y Dios ha hablado para ser entendido, y Dios quiere que le conozcamos. Sin duda, el deseo de Dios es precisamente desde el momento que habló, es que la gente pueda conocerlo, pueda entenderlo. Y Jesús es Dios también. Así que también Él pertenece a ese mismo deseo de que la gente pueda conocerlo y entenderlo. Por lo tanto, yo quiero señalar dos aspectos, dos propósitos del por qué Jesús usa las parábolas. Dos propósitos. Siguiente diapositiva. El primero, sin duda es lo que les acabo de decir, es enseñar verdades celestiales, misterios que ellos no conocían, espirituales, de manera sencilla y memorable. Jesús quiere que conozcan, Jesús quiere que le conozcan, Jesús quiere que puedan entenderle, Jesús quiere que puedan acercarse al reino. ¿Ok? Dios quiere darse a conocer, por eso enseña. Ahora, al mismo tiempo, afirmamos el segundo propósito, que lo tenemos ahí en pantalla. A través de las parábolas, Jesús va a manifestar la separación de dos grupos. Dos grupos. Acompáñame allá en tu Biblia, a Mateo 13:9. Entonces la parábola lo que va a sacar a luz son dos tipos de personas, dos grupos de personas. Y es por medio de las parábolas que Jesús va a hacer evidente y latente dos grupos de personas. ¿Qué es lo que dice Mateo 13:9? El que tiene oídos para oír, oiga. Normalmente Jesús terminaba algunas de las palabras de esta forma. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Todos tenemos oídos? Sí. ¿Qué significa este texto? Siguiente diapositiva. Lo que está tratando de ayudarnos a entender es que hay dos tipos de oidores. Los que tienen oídos y oyen correctamente, es decir, creen, comprenden, no solamente escuchan como decía nuestra hermana, sino que se acercan con Jesús y dicen, quiero más de ti, quiero entender más de ti. Pero también había otro grupo de personas que tienen oído y no oyen, no quieren escuchar, no quieren creer en Jesús. Pueden aceptar que Jesús es un buen maestro, un buen orador, pero ellos no desean seguir a Jesús. Entonces, este primer grupo de personas de que tienen oídos para oír y oyen, son aquel tipo de personas que realmente y sinceramente están buscando a Dios. ¿Y saben qué? Dios está cercano a toda aquella persona que busca a Dios. De corazón, como dice el libro de el libro de Romanos, que Dios no está lejano en los cielos, como que no lo podíamos alcanzar, sino que está cercano a nosotros. Toda aquella persona que realmente está interesado en conocer a Dios, buscar a Dios, Él no lo va a despreciar. Ven, acércate, conóceme. Ese es el tipo de persona que tienen oído y oyen. Pero el otro grupo son personas que se rehúsan a creer en Dios y no quieren creer en Dios. Pongámonos en el contexto de Jesús. Jesús ha hecho milagros asombrosos. Jesús ha enseñado en otras ocasiones sin parábolas, de manera clara. Jesús, la gente puede dar testimonio de Él, de las cosas que Él ha hecho, y aún así había personas que no creían en Él. ¿Pero por qué? ¿Porque tenían incapacidad intelectual? No. Simplemente porque eran rebeldes, obstinados en su corazón a rechazar a Jesús, a rechazar las palabras de Dios, a someterse a la voluntad de Dios. En algún momento Jesús, en Juan capítulo 6,
Después de hacer la multiplicación de panes y peces, al siguiente día la gente viene nuevamente para poder recibir de él alimento, y Jesús les enseña una palabra dura. ¿Y qué es lo que hizo las personas? Se alejaron. Incluso dice el texto que algunos de sus discípulos, algunos que lo seguían, lo abandonaron. Porque las palabras de Jesús también son duras, también exige obediencia, también exige rendir nuestra voluntad a Él, también exige decir, tomo mi cruz y te sigo. Y la gente decía, no, yo no quiero creer en ti, yo no quiero escuchar con fe la parábola que tú me estás diciendo. Entonces, hermanas, hermanos, por un lado, las parábolas terminan siendo una tremenda bendición para todas aquellas personas que realmente quieren conocer a Dios, que quieren hacer su voluntad, que quieren conformarse su voluntad a sus palabras. Las parábolas van a ser de gran utilidad y bendición para todas aquellas personas que realmente quieren amar, conocer, servir, adorar a Dios. Pero al mismo tiempo, por otro lado, las parábolas terminan siendo, como decía Axel, una forma de juicio a las personas, de que los deja en su ignorancia, no porque Jesús quiera ocultarles la verdad, sino porque simplemente ellos no quieren conocer la verdad, no desean conocer la verdad, se niegan a creer en Jesucristo. Y hasta cierto punto, hermanos, véanlo de este punto, el que Jesús hable con parábolas a las personas que no quieren creer en Él es un acto de misericordia. Porque lo que está diciendo Jesús es, si tú conocieras realmente lo que la parábola dice, y aún así me rechazas, mayor condenación es para ti. Si tú, a sabiendas de quién soy yo, a sabiendas de lo que significa la parábola, a sabiendas de lo que implica la parábola, entendiendo todo esto, realmente todo, y aún así tú dices no, tienes mayor juicio, porque ya sabes ahora, y aún así lo rechazas. Dijo alguna vez un escritor lo siguiente en la siguiente diapositiva, hablando de este punto: porque Dios da vista y entendimiento a los que piden. Maestro, ¿qué significa esta parábola? A los que piden. Dios da eso. El que tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pida al Señor. Mientras ciega a los demás, para que no acaben mereciendo un castigo mayor por entender y no querer hacer lo que deben hacer. Entonces, ¿se dan cuenta que hay un doble propósito en el uso de las parábolas de Jesús? ¿Lo notan? ¿Más o menos? Porque hay examen al final, ¿eh? Entonces, bueno, este es el doble propósito de las parábolas. Por un lado, que sea claro; por otro lado, que no sea tan claro para aquellos que no quieren creer en Jesús, para que no sea mayor su condenación. ¿Ok? Bien, siguiente aspecto. ¿De qué tratan las parábolas de Jesús? ¿Es posible, hermanos, tener un tema unificador de todas las parábolas? ¿Qué piensan ustedes? Las parábolas hablan de muchos temas, pero ¿es posible ponerlas debajo de una sombrilla todas las parábolas? ¿Qué tema podría ser? Si es que se puede un tema. ¿Qué piensan? El reino, ya nos ha dicho nuestro pastor muchas veces, ¿eh? Cristo, el reino de Cristo. Muy bien, muy bien. Sí, ahí van. Exactamente, Cristo, sin duda, es el tema de las parábolas. El reino de Dios. Ahorita vamos a ver eso. Vamos a tocar ese punto, pero antes quiero recordar unas cosas importantes acerca de lo que no tratan las parábolas. Lo que no tratan las parábolas. Siguiente diapositiva. Las parábolas no son meramente historias aisladas. No son historias aventadas sin propósito. No son historias que no tienen un contexto al cual tenemos que prestar atención. No son historias aisladas de unas circunstancias, momentos, ocasiones particulares. Están conectadas. Y todavía más, cada parábola está conectada a un metarrelato, a un relato mayor, una metanarrativa, que es la historia de la redención. Cada parábola va a contribuir a esta historia de la redención. Por eso es que las parábolas no están aisladas. Las parábolas también no son historias moralistas, hermanos. ¿Son bonitas las parábolas? Es bonito. De hecho, creo que hicieron una película del Buen Samaritano.
Ajá, lo pusieron el buen Sam, así lo pueden buscar en Netflix, aquellos que piden el tiempo en Netflix. Ah, cierto. Yo también veo, hermano, yo también veo. Entonces, no son historias moralistas, suenan muy bonitas. Oh, este hombre tuvo misericordia de los demás, hay que ser como este hombre, ¿no? El punto de la historia del buen samaritano es, debo de ser como este hombre. Eso es meramente una historia moralista. Las parábolas son más que una historia moralista. ¿Qué más no son las parábolas? Las parábolas no son solo historias intelectuales para decir, wow, qué elocuente maestro que contó la parábola del sembrador, ¿no? Que es muy bonita la parábola del sembrador. Y alimentar nuestro intelecto, decir, es maravilloso esta parábola, cómo está puesta, y etcétera, bla, bla. Porque la parábola no solamente está puesta para dar entendimiento, sino para que pueda ser aplicada esto a nuestro corazón y pueda afectar nuestra voluntad. ¿Ok? Entonces, las parábolas no son nada de eso. Teniendo eso en mente, veamos entonces de qué sí tratan las parábolas y cómo sí hay un mensaje unificador. Acompáñenme a buscar 3 pasajes. Vamos a citarlos, ahorita los vamos a leer. Mateo 13, 10 al 11. El que lo tenga, lo puede leer, vaya buscándolo. Mateo 13, 10 al 11, otro pasaje. Lucas 13, 18 al 19. Lucas 13, 18 al 19. Y el último pasaje, Marcos 4, 26 al 29. Marcos 4, 26 al 29. Repito, el primero, Mateo 13, 10 al 11. Vamos a escuchar este texto. El que tenga, lo puede leer, por favor. Va a estar en pantalla. Exacto. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. David, ¿de qué trata entonces, conforme a ese pasaje, las parábolas? ¿De qué tratan entonces las parábolas? Del reino. Ahí lo pone como el misterio del reino. Recordemos que las parábolas era para poder dar iluminación a algo desconocido, ¿no? Lo desconocido es el reino de los cielos. Y a través de las parábolas va a poderse ayudar a entender más acerca de los misterios del reino de los cielos. Vamos a otro texto, Lucas 13, 18 al 19. El que lo tenga lo puede leer y también está ahí en pantalla. Y dijo, aquí es semejante al reino de Dios, y con quién lo compararé. Es semejante al grano de mostaza. Y un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, que las aves del cielo anidaron en sus ramas. Gracias, Fermín. Entonces, ¿de qué trata las parábolas? Del reino de Dios. Porque Jesús está diciendo, ¿de qué manera ustedes van a poder entender de qué trata el reino de los cielos? ¿A qué lo compararé? ¿A qué lo haré semejante? Y entonces señala la parábola del grano de mostaza. Nuevamente el reino de Dios. Marcos 4, 26 al 29. Lo voy a leer para ustedes. Marcos 4, 26 al 29. Ahí está en pantalla. Decía además, así es el reino de Dios. ¿De qué va a hablar? Del reino de Dios. Como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme, y bueno, toda la parábola que está ahí. ¿Se dan cuenta nuevamente que trata del reino de Dios? Por lo tanto, sin lugar a dudas, podemos decir que de alguna forma, toda parábola va a ayudarnos a esclarecer los misterios del reino de Dios, lo que es el reino de Dios. Siguiente diapositiva. Entonces, el tema unificador de todas las parábolas es el reino de Dios. Pregunta de examen, ¿qué es el reino de Dios, hermanos? De seminario, ¿no? De instituto teológico. ¿Qué es el reino de Dios? Alguien que no sean los seminaristas. ¿Qué es el reino de Dios? Su voluntad. ¿Alguien más? ¿Quiere abonar? Su voluntad aquí en la tierra, ¿ok? ¿Alguien más? Salvación, ¿ok? Su reino habla también de salvación, por supuesto, de su voluntad.
Quiero que anoten la siguiente definición, que va a estar ahí en pantalla. Esta definición es de Goldsworthy, un teólogo. Dice que el reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y bendición de Dios. El reino de Dios se trata de un pueblo y su rey. El reino de Dios se trata de ese pueblo estando con ese rey y el rey con ese pueblo. El reino de Dios se trata de esos súbditos, ciudadanos del reino, sometiéndose a la voluntad y al gobierno de ese rey. ¿Verdad? Lo que decía Hetza. Y esos ciudadanos del reino disfrutando la bendición del rey. El reino de Dios entonces es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Y de eso se tratan las parábolas, hermanos. Entonces, cuando leamos las parábolas tenemos que tener las antenitas bien listas, o sea, nuestros sentidos, el radar Dragon Ball bien puesto, de cómo esta parábola me ayuda a entender más el reino de Dios. Si el reino de Dios es todo esto, hermanos, entonces las parábolas nos van a mostrar cómo es ese reino. Las parábolas van a hacernos una invitación a entrar a este reino. Las parábolas nos van a mostrar cómo es que avanza y crece ese reino. Las parábolas nos van a poner en una encrucijada de saber si estamos en el reino o no estamos en el reino. Las parábolas nos van a mostrar la gracia del reino de Dios. Las parábolas nos van a mostrar cómo debemos de ser un ciudadano que dice que está en el reino de Dios. Cómo debe ser mi vida como parte del reino de Dios. Las parábolas nos van a mostrar la esperanza que tenemos de ese reino. Y así pudiéramos seguir enlistando muchas aplicaciones de lo que implica el reino de Dios en las parábolas. Y todo eso lo vamos a encontrar en esos estudios que vamos a hacer en los días que prosiguen. Por lo tanto, hermanos, cuando estemos leyendo las parábolas, mientras tú las estés estudiando, las estemos estudiando aquí, hazte las siguientes preguntas, escúchalas. ¿Cómo esta parábola me ayuda a comprender mejor el reino de Dios? ¿Ok? ¿Cómo esta parábola me exhorta a darme cuenta si estoy en el reino o no estoy en el reino? ¿Cómo esta parábola me habla de la gracia del reino de Dios? ¿Y cómo esta parábola me habla de una ética basada en el reino? Y de eso tratan las parábolas, hermanos. ¿Qué parte? Las preguntas, ahí les van las preguntas. ¿Cómo es que esta parábola me ayuda a comprender mejor el reino de Dios? ¿Ok? ¿Cómo esto, el sembrador, cómo me ayuda a entender más acerca de cómo es el reino de Dios? Siguiente. ¿Cómo esta parábola me exhorta a darme cuenta si estoy en el reino de Dios o no estoy en el reino de Dios? Me está exhortando. Incluso me puede ser una invitación. O incluso me puede ser una advertencia de que si prosigo así, es evidencia de que yo no formo parte de este reino. Tercera pregunta. ¿Cómo esta parábola me habla de la gracia del reino? La gracia del reino. Y última pregunta. ¿Cómo esta parábola me habla de la ética basada en el reino? O sea, ¿cómo es el comportamiento de un ciudadano del reino? Las parábolas me van a decir, por ejemplo, con los dos deudores. ¿Se acuerdan de los dos deudores, no? Entonces, no tenemos que ir por un camino, tenemos que ir por el otro camino. Si yo soy un ciudadano, mi actitud siempre debe ser del perdón, entendiendo la gracia del perdón que me ha dado el rey. Y como yo formo parte del reino, entonces yo tengo que actuar de la misma forma como el rey ha actuado conmigo, con perdón extravagante. ¿Ok? Muy bien. Para nuestro estudio vamos a dividirlo en 4 secciones grandes. Estas sí, anótenlas. Siguiente diapositiva. Vamos a ver 4 secciones grandes. La primera, vamos a ver y estudiar la venida del reino. Y vamos a ver 4 parábolas. La venida del reino. Anótenlas. La segunda sección es la crisis del reino. La crisis es como un juicio de saber en dónde estoy, ¿no? La crisis del reino, 8 parábolas. El inciso C es la gracia del reino.
5 parábolas. Y lo último, los súbditos del reino, 9 parábolas. En total, hermanos, 26 parábolas que vamos a estudiar en este minicurso. Porque son minicursos. ¿Cómo ven? ¿Muy bien? Perfecto. ¿Cuántos? ¿7 meses? ¿7 meses? Órale. Lo bueno que es cortita, es cortita. Muy bien, hermanitos. Es el deseo del pastor, de nuestro pastor, de mi vida, de los que vamos a enseñar, un deseo, y oramos para ustedes y para nosotros algunas cosas que yo quiero recordarles en este curso. Siguiente diapositiva. Nuestro deseo en este estudio es, por un lado, que aprendamos a estudiar, interpretar y ver la aplicación de las parábolas. Deseo que ustedes, a través de las parábolas, puedan estar muy filosos de poder interpretar y estudiar correctamente las parábolas y la aplicación a sus vidas en sus contextos particulares. Ese es nuestro deseo. Otro deseo más que quiero compartirles, o como objetivos. Segundo punto, la siguiente diapositiva, es que podamos valorar el estudio de la palabra de Dios en comunidad, hermanos. ¿A qué me refiero con comunidad? Es poder venir aquí y participar del estudio e involucrarse. Pero no solamente me refiero aquí, hermanos. Me refiero que cuando estés en tu casa, estés estudiando y de repente digas, wow, esta palabra me gustó, quiero compartírsela a Axel. Axel, mira, fíjate que leí en esta parábola y esto, ¿tú cómo ves? O tengo esta duda, hermano Carlos Rojas, ¿qué me puede ayudar de esta parábola? O sea, la idea es de que podamos ver el valor de estudiar en comunidad. Somos una comunidad y todos somos valiosos en el reino de Dios. Y no sabemos si nuestra reflexión y meditación puede ser de estímulo a mi hermano o a mi hermana. Entonces, estimulémonos como iglesia unos a otros a leer y meditar y estudiar las palabras y animarnos, exhortarnos, alentarnos a través de nuestros estudios. Tercer deseo es estimularte a que mínimo leas la parábola que toca para el jueves que viene. El jueves que viene va a tocar una parábola. Mínimo, hermanito, lee esa parábola durante la semana. Quiero animarte y estimularte que hagas eso, que hagas anotaciones, que le hagas preguntas al texto, que anotes tus dudas, tus observaciones. Por ejemplo, mañana agarras la Biblia y lees la parábola que toca, y solamente si quieres hacer eso, nada más léela, y durante el día la vas meditando. Al siguiente día lo lees en otra versión y vas meditando y anotas y subrayas, y de repente dices, al tercer día, esta palabra que está aquí no la entendí, voy a estudiarla. ¿Qué significa eso en su contexto original? Y entonces empiezas a meditar cada eso. Yo te animo y te estimulo, hermanos, a que te reto a que lo hagas. Al menos esa parábola. Si quieres solamente leerlo un solo día durante toda la semana, está bien. Si quieres leerlo todos los 7 días, está bien. Pero léelo, medita, reflexiona. Y lo cuarto, hermanos, como deseo de este minicurso, en la siguiente diapositiva, es de que mientras estamos estudiando, oremos a Dios. Que nuestros corazones sean tocados al meditar en estas parábolas. No solamente me toca explicar la parábola, tengo que estudiarla. No solamente eso, sino Dios, tócame, transforma mi vida con esta parábola. Sea que yo la exponga o sea que yo esté allá abajo estudiándola, tú transfórmame, cámbiame, moldéame. Ayúdame a apreciar, entender, disfrutar el reino de Dios, ahora y para siempre. Ora, hermano. Oremos, hermanos. Muy bien. Hermanitos, así vamos a empezar nuestra serie de enseñanzas de las parábolas de Jesús. ¿Están listos? Si no, pues ya estamos ahí en la marcha. ¿Alguna pregunta, hermanos, que tengan? ¿Alguna pregunta, hermano? Hermano, en atención a lo que nos explicaba ahorita de Mateo 13, que el propósito de las palabras es dar a conocer los misterios del reino. Y bueno, retomando lo que preguntaba al inicio de las parábolas del Antiguo Testamento, no estoy muy seguro que las parábolas que mencionaron los compañeros, los hermanos, sean parábolas realmente.
porque por ejemplo, el ejemplo de Natán, no habla absolutamente nada del reino. La exhortación que hace Natán a David, yo creo que atiende a una cuestión moral. Claro. Y yo creo que más que una parábola, es una figura de lección, como una alegoría, o a la mejor, Ok. porque bueno, no atiende a divulgar una parte del reino. Y siempre me ha generado esa duda si en el Antiguo Testamento hubiera alguna parábola como tal, porque la parábola lleva esa característica, como nos había explicado, que pues tiene esa finalidad, ¿no? Jesús la usó con esa finalidad, incluso dentro del mundo secular, la parábola va muy aparejada al tema de Jesús. O sea, hay historiadores, me tocó escuchar justamente ayer a un historiador, se llama Juan Manuel Zunzunegui. No es muy bueno, pero tiene una cosa rescatable. Y él hablaba de las parábolas de Jesús, que las parábolas justamente, y parece que fue acorde al tema, Jesús es conocido por poner en la mesa el género de parábola. Claro. Entonces, no sé si lo que mencionaron del Antiguo Testamento sea una alegoría o si pueda ser catalogado como parábola, tanto la historia de Oseas y la exhortación de Natán. Ya. Cuando hablamos acerca del reino de Dios en los términos del Nuevo Testamento, es muy claro que lo que acabamos de decir, que tiene su propósito de revelar, mostrar, dar a entender los misterios del reino. ¿Ok? Ese es en el contexto de Jesús. En el Antiguo Testamento está un poquito, si en el Nuevo Testamento Jesús viene a revelar los misterios, en el Antiguo Testamento el misterio está, poco a poco va dándose a conocer. Ahora piensa en lo siguiente, solamente haciendo como un redondeo acerca del reino de Dios. ¿El reino de Dios cuándo comenzó? ¿En la venida de Jesús? ¿O siempre ha estado el reino de Dios? Si hay un rey eterno, hay un reino eterno. Y tenemos a Adán y Eva como los primeros ciudadanos del reino. Tenemos a Abraham como seleccionado para formar parte del pueblo de Dios, el pueblo del rey. Por lo tanto, el rey se va a encargar de, a través de enseñanzas, de exhortaciones, ayudar a su pueblo a que pueda estar dentro del reino. Por lo tanto, la parábola de Oseas, por ponerlo, obviamente no vamos a encontrar propiamente dicho así, esta es una parábola, aunque sí encontramos por ahí, ¿no? En el Antiguo Testamento, alguno que se menciona como parábola. Pero, por ejemplo, pensemos en la historia de Natán y David. La historia que contó él tiene particularidades iguales como en el Nuevo Testamento. Hay una historia real, son personajes que parecían ser cotidianos de la vida, de tal forma que el rey dijo, no, a ese hay que matarlo. No es como tal una alegoría, porque no está poniéndole un significado a todas las cosas, sino está trayendo esa historia y le está diciendo, la está comparando con, oye, pero tú hiciste esto también, ¿ya ves? No está alegorizando, sino está aplicando esta verdad y la está comparando con su vida. Tú acabas de dar esta sentencia, pero mira, tú hiciste esto. ¿Ya ves cómo no está alegorizando, sino que está comparando? Y entonces David entiende. Entonces, propiamente, no encontramos la palabra parábola ahí en el relato de Natán, pero sin duda la historia, que es una historia, tiene propiedades de una parábola. Y si entendemos que el reino siempre ha estado, entonces entendemos que eso mismo forma parte del rey ayudando a un súbdito suyo, David, a arrepentirse, a perdonar, a mostrar misericordia. ¿Ves? Entonces, eso mencionaría. No sé si alguien quiere comentar algo de esto. Yo lo que podría decir en lo que se refiere a Hexa es que hay figuras de comparación que se parecen mucho y se pueden llegar a confundir. O sea, en las figuras de comparación que más predominan tenemos el símil, que es cortito, la parábola, que es un símil extendido, la metáfora, la analogía. La alegoría. Entonces, probablemente la cuestión que presenta Natán probablemente se parezca más a una analogía
pero no deja de ser una figura de comparación. Ujú. Entonces, en ese asunto se debería estudiar ya figura por figura con sus detalles específicos, lo cual tal vez en este momento es innecesario, ¿no? Ujú. Pero vaya que hay cosas en el Antiguo Testamento que se asemejan mucho a una parábola, y sí hay parábolas, ¿no? Como Ujú. Isaías capítulo 2. La parábola de la vid, ¿no? Ahora, con respecto a las parábolas del reino, creo que lo que Israel quiere decir es que las parábolas de Cristo específicamente abordan el tema del reino mesiánico, ¿no? En su totalidad, ¿no? Y claro que en el Antiguo Testamento hay parábolas que no abordan directamente el reino mesiánico, pero están de alguna manera conectadas, ¿no? Exacto. Exacto, hay una metanarrativa, hay un relato por encima de todos los relatos, ¿no? Muy bien. Bueno, hermanitos, si no tienen más preguntas, comentarios, yo sí tengo preguntas que hacerles. Pregunta número 1, siguiente diapositiva, de examen. Hermanita Laura, no es cierto, no es cierto. Ya le vi que le subió todo y le bajó. El que quiera contestar, hermanos, el que quiera contestar, pueden revisar sus apuntes, no pasa nada, solamente es para traerlo a la mente. ¿Qué es una parábola en la Biblia? Mencionamos por ahí una pequeña definición. Gloria. Es una ilustración narrativa, sencilla, ingeniosa, que ilumina una lección espiritual profunda. Muy bien, ahí está, hermanitos. Segunda pregunta. ¿Por qué Jesús usó las parábolas conforme a lo que vimos aquí? ¿Por qué las usó? Mencionamos, exacto. Uno, pues dar a conocer esas verdades espirituales, y la otra, pues, como dice, el cumplimiento de lo que dice la Escritura, ¿no? Que los que oyen para que oigan, y los que oyen pero se van a negar realmente a escuchar, no van a oír, pues. Exactamente. Tenemos dos propósitos, un propósito doble, como lo mencionábamos. Gracias, Gatita. Tercera pregunta, y ahora sí, hermana. Sí. Tercera pregunta. ¿Cuál es el tema unificador de cada parábola? El reino de Dios. Muy bien, hermanos, muy bien. Última pregunta. Menciona las 4 divisiones que hemos hecho para estudiar las parábolas. La vida del reino, la crisis del reino, la gracia del reino. Muy bien, hermanitos, muy bien. Un aplauso para ustedes. Bien, como es un curso y un estudio, tenemos la primera tarea, ¿sale? Y la primera tarea es precisamente la primera parábola. La primera parábola que vamos a estudiar la próxima semana es la ya conocida y muy conocida historia de la parábola del sembrador, que la tenemos ahí en Marcos, en Mateo y en Lucas. Así que, ¿qué vamos a hacer, hermanitos? Leerla, estudiarla, comentarla, decirle al otro hermano, mira, entendí esto, etcétera, y aquí venimos a ver, como a redondear todo el tema, ¿sale? Acompáñame a hacer una oración para terminar este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por tu bendita y santa palabra, Dios. Porque Dios, tú siempre estás dispuesto, Dios, a que el ser humano pueda conocerte, amarte, disfrutarte, Señor. Y testigos somos de tu gracia, Señor. Tu gracia manifestada a través de tus enseñanzas, Dios. Tu compasión revelada a través de tus enseñanzas, Dios. Que nos ayudan a poder conocerte mejor a ti, Señor. A poder valorar la grandeza del Dios que eres tú, Dios. Señor, permite a mis hermanos, permíteme a mí, a tu iglesia, Dios, que a través de estas parábolas, estos estudios, Señor, sean instructivos para nuestro entendimiento, Señor, pero también sean formativos de nuestro corazón y nuestro carácter, Dios. Transfórmanos, Señor, y que tu reino, Señor, sea establecido en nuestros corazones, en nuestras vidas, en cada área de nuestras vidas, Señor, y la gente de afuera que está fuera del reino, Señor, pueda conocerte a ti, Señor, a través de nosotros. En tus manos estamos, Señor. Te pido que bendigas todo esto en el nombre de Jesús. Amén, hermanitos.